Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Fernando Nicolás Cruz. Voy a obtener el título de neurocirugía y presento este trabajo que lleva por título Algoritmo para la progresión y evaluación neurológica posoperatoria inmediata en pacientes operados de resección de adenomas hipoficiarios a través de abordaje transnasal endoscópico. Mi tutor de tesis es el doctor Juan Luis Gómez Amador. Y entrando a la introducción, tenemos de que los adenomas hipoficiarios son tumores de la porción anterior de la glándula hipófisis. La mayoría de estos tumores van a ser neoplasias benignas y van a tener un crecimiento lento. En sí van a representar entre el 10 y el 15% de todos los tumores intracraneales y muchas veces se van a presentar con alteraciones de la vía visual, además de cefalea y posteriormente alteraciones endocrinológicas comparadas con otras patologías que se encuentran en esta región. Hay diversas clasificaciones que nos ayudan a estadificar qué tan avanzada está la enfermedad y qué retos quirúrgicos llegan a presentar. La primera que utilizamos comúnmente es la clasificación de Hardy-Wilson, en la cual nos habla de la extensión y la invasión al seno esfenoidal y de la extensión supracelular o hacia algún otro compartimento intracraneal. Seguida de esto tenemos la clasificación de NOS, en la cual se enfoca sobre todo en la invasión al seno cavernoso que pueda tener un adenoma hipoficiario, sobre todo en la extensión lateral, y hay diversas otras clasificaciones más recientes con respecto a los compartimentos de esta área anatómica, lo cual nos va a representar un reto quirúrgico para los neurocirujanos y cirujanos que realizan endoscopía y se enfocan en estos tumores intracraneales. Entrando en materia con respecto al marco teórico de mi trabajo, tenemos que el tratamiento de los macroadenomas funcionantes o no funcionantes representa un reto quirúrgico, sobre todo cuando tiene una extensión en el eje cefalocaudal, es decir, en el compartimento supracelar, o sea, el receso del tercer ventrículo hacia el compartimento de los ventrículos laterales o hacia extensión lateral, como había mencionado en el seno cavernoso. Para esto ha tenido auge la cirugía transnasal endoscópica, debido a que representa un abordaje directo a la región celular, propiciando una mejor exposición de la lesión y disminuyendo y promocionando una recuperación más rápida comparada con abordajes más invasivos como son los abordajes transcraneales o los abordajes transesfenoidales microscópicos. En esto tenemos de que las complicaciones posoperatorias conducen a un aumento significativo de la morbilidad y la mortalidad y de que algo de que va a propiciar de que el desenlace sea favorable en los pacientes operados con ese tipo de lesión va a ser una adecuada y una cuidadosa disección, además de un manejo delicado de los microinstrumentos como la aspiración, los disectores y la energía monopolar o bipolar que se utilice para la resección de este tipo de lesiones. Con respecto al planteamiento y la justificación de mi tesis, tenemos de que no existe hasta la fecha ninguna guía de práctica clínica basada en evidencia científica que emita recomendaciones o que proponga acciones a tomar inmediatamente después de una cirugía transnasal endoscópica hacia adenomas hipoficiarios. Y más aún, no hay una guía o un consenso según los hallazgos transquirúrgicos mediante la visualización directa por el equipo quirúrgico en tiempo real, con todo el equipo de endoscopía y seguido de una evaluación clínica durante el posoperatorio inmediato en los pacientes, es decir, durante las primeras 24 horas. Como objetivos, con objetivos primarios con este estudio fue sobre todo describir los hallazgos de mayor relevancia durante y posterior a la resección de adenomas hipoficiarios para la toma de decisiones en estudios de imágenes posoperatorios y la progresión neurológica inmediata durante el área de recuperación o el área de cuidados posquirúrgicos inmediatos. Como objetivos secundarios, tuvimos a bien establecer un algoritmo de abordaje práctico de implementar de acuerdo a los hallazgos transoperatorios y posoperatorios en los pacientes operados de adenomas hipoficiarios por la ruta transnasal endoscópica. Esto con el fin de optimizar la recuperación y prevenir los riesgos de desenlaces desfavorables o complicaciones posoperatorias que llegasen a presentar este tipo de pacientes. Con respecto a la metodología, tenemos que fue un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo. El método de muestreo fue un muestreo intencional o por conveniencia y en cuanto a los criterios de inclusión y de exclusión, en los de inclusión tuvimos pacientes con adenomas hipoficiarios diagnosticados y tratados por primera ocasión del 2021 al 2024 que tuviesen más de 18 años, con un protocolo prequirúrgico completo, es decir, valoraciones por neuroendocrinología, neurooftalmología y neurotología, estudios de imágenes pre y postoperatorios con resonancias magnéticas o tomografías computarizadas, y finalmente con un reporte histopatológico de un tumor pituitario neuroendocrino. Con respecto a los criterios de exclusión, tuvimos a bien aislar de esta tesis a los pacientes con expedientes médicos incompletos, intervenidos de manera urgente,
con protocolos preoperatorios incompletos igualmente o que tuvieran reintervenciones. Con respecto a los resultados, se incluyeron en el análisis 77 pacientes operados por el autor senior, que fue el tutor de tesis, con diagnóstico de adenomas hipoficiarios. En este caso predominaron los adenomas no funcionantes, que en el 83%, y 16 de los casos eran secretores de hormonas. Se observó igualmente una extensión supracelular, es decir, adenomas grandes, con una extensión más allá del diafragma de la silla turca o que lo ensancharan, en el 81% de los pacientes, y las complicaciones que observamos como grupo de estudio fueron principalmente vasospasmo en el 5.2% de los pacientes, hidrocefalia en el 2.6%, y de estos requirieron derivación ventrículo-peritoneal en el 5.2% de los pacientes. Esta es los resultados que obtuvimos con los 77 pacientes. Si bien observamos también el grado de extensión e invasión según la clasificación de Hardy-Wilson, que mayor frecuentemente nos encontramos fue un grado 3C. Esto quiere decir de que tenían una invasión al seno esfenoidal de manera puntiforme y una extensión supracelular. E igualmente con el grado de extensión en el grado de SNOP hacia el seno cavernoso, pues fue muy variable, desde el 36% hasta el 15% aproximadamente. En la tabla del extremo derecho observamos sobre todo las desviaciones estándares con respecto a la media, con la edad en los pacientes, y aquí tuvimos a bien comparar la estancia intrahospitalaria de los pacientes y compararlo con la extensión supracelular en el supuesto caso de que se observase el vasospasmo o no vasospasmo. Y si observamos la tabla a continuación, encontramos que la estancia hospitalaria en la terapia intermedia, es decir, la unidad de cuidados posquirúrgicos inmediatos, hubo una mayor estancia en tiempo, es decir, en días, en los pacientes que tuvieron vasospasmo. Vemos de que tenemos hasta 4.25 días de estancia intrahospitalaria en el área de recuperación, comparado con los pacientes que únicamente tuvieron extensión celular, que fue de 1.45. Igualmente, en el extremo inferior, observamos la estancia hospitalaria global. En este caso, comparamos la extensión supracelular, la extensión celular, y si observamos la extensión celular, pues los pacientes estuvieron aproximadamente 4.5 días en el área de hospitalización, es decir, en un cuarto común, y en los pacientes que tuvieron una extensión supracelular tuvieron un día más de estancia intrahospitalaria. Comparándolo así con el vasospasmo, que fue la complicación que mayormente observamos, encontramos de que los pacientes que se encontrasen con esta complicación posquirúrgica cursaron 7.25 días en el área de hospitalización, que esto sumándose con los días de estancia intrahospitalaria en el área de recuperación, suma a más de 12 días de estancia intrahospitalaria comparado con los 4 o 5 días que representa un paciente en el cual no presentó ninguna de estas complicaciones y que se encontrase confinado al espacio celular. En esta tabla, que es la tabla número 3, observamos sobre todo, utilizamos pruebas de Fisher y utilizamos las correlaciones de Spearman, sobre todo para hacer una asociación multivariada entre la estancia hospitalaria nuevamente, el vasospasmo, la estancia hospitalaria global, el ranking al momento de admisión y el vasospasmo y el ranking al momento del egreso versus vasospasmo. Y observamos de los datos más importantes con respecto a esa tabla es que los pacientes que presentaron vasospasmo presentaron un ranking al momento de admisión mucho peor comparado con los pacientes que no presentaron vasospasmo. Igualmente, el ranking al egreso, aunque no fue estadísticamente significativo, se acercó mucho con una P de 0.1 en el ranking del egreso comparado con el vasospasmo, y la estancia hospitalaria, tanto en el área de terapia intermedia como en el área de la estancia hospitalaria global, pues sí tuvo una correlación, si bien no menor a 0.05, sí se acercó con una P de menor a 0.1. Es decir, con estos resultados, al ser un estudio observacional, nosotros comenzamos la discusión sobre todo de que la mediana estancia hospitalaria global con el abordaje endoscópico, si bien sabemos asistido por protocolos de progresión neurológica como son los protocolos ERAS en neurocirugía, se documenta de que ha disminuido la estancia global de 8 a 4 días. Sin embargo, esto debe estar muy bien relacionado con una observación rutinaria, con el manejo de las complicaciones y los protocolos de alta o de egreso de los pacientes del área posquirúrgica inmediata o del área de terapia intermedia o de cuidados críticos. Sin embargo, estos no están bien estandarizados. Es por eso que nosotros tuvimos a bien crear este algoritmo de progresión neurológica en el cual partimos de un adenoma, de un paciente con un adenoma con extensión supracelular.
Terminando con las conclusiones, tenemos que el desarrollo y la implementación de un protocolo bien estructurado, adaptado a las necesidades individuales del paciente, es esencial para mejorar los resultados post-tratamiento, e igualmente esto en conjunto con la comunicación y colaboración efectiva entre el equipo quirúrgico, el personal de cuidados postoperatorios como es el área de enfermería y otros profesionales de la salud como es el área de neuroanestesiología y terapia intermedia durante las primeras horas, son fundamentales para identificar y abordar las complicaciones de forma temprana y precisa y tener unos desenlaces favorables en los pacientes operados de adenomas hipoficiarios por la ruta transnasal endoscópica. Y eso sería todo. Quisiera agradecer primero que nada a mi familia por el apoyo durante la realización de mi especialidad médica y mis estudios de medicina. Y en segundo lugar a todos mis maestros del Instituto Politécnico Nacional y de aquí del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Gracias.